Una vez más quiero pedirle toda su atención en la palabra del Señor. Oiga muy cuidadosamente lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4 verso 7 y verso 8 dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En esta noche quiero hablarle de un tema relacionado con lo que es la tentación. Lo que es la tentación, lo que es el problema, la prueba. Cuando le hablo de tentación, no le hablo solamente de la tentación de un hombre a una mujer. No le hablo solamente de una tentación humana, carnal, hablando de una atracción de un hombre a una mujer. Quiero ampliarme más en el tema, porque la tentación es algo mucho más que solamente hablar de algo que puede haber entre un hombre y una mujer. Es a lo cual siempre o comúnmente aplicamos esa palabra, pero realmente nosotros comúnmente nos miramos tentados en nuestra vida, tentados a muchas cosas. Muchas veces nos miramos aún tentados hasta dejar el camino del Señor, hasta apartarnos, hasta decir: hasta aquí, ya no puedo más, ya no soporto más, ya no puedo caminar más. Es muy difícil, son muchos los problemas. Parece que entre más trato, más llegan las dificultades, más llegan las situaciones, y llega la tentación. La tentación muchas veces del enemigo a decirnos: ¿sabes qué? ¿Para qué sigues batallando? ¿Para qué sigues luchando ahí? Apártate de eso. Mira, haz lo que tú quieres. No sigas resistiendo, no sigas luchando. Apártate, ya no vayas a la iglesia. Apártate, deja a tu mujer. Apártate, deja tu hogar, deja a tus padres, a los hijos. La tentación llega de muchas maneras. La tentación a desanimarnos, la tentación a deprimirnos, la tentación a enojarnos. ¿Cuántas veces no llega esa tentación a decirnos: enójate, me pelea, contienda, mira lo que te están diciendo, mira lo que te están haciendo, mira lo que te está pasando, ponte al tú por tú? Comienza a sentir esa inquietud, esa tentación a querer ceder terreno al enemigo, porque detrás de la tentación comúnmente está el enemigo, queriendo tentar el alma del hombre, queriendo tentar las emociones del hombre, queriendo tentar el corazón del hombre. Y ahí estamos luchando día con día contra las tentaciones que hay en esta tierra, contra las tentaciones que hay en el caminar de la vida. Y son verdaderamente muchas las tentaciones que llegan. En veces se está cuidando uno por este lado, y cuando menos se acuerda, le está llegando por acá el ataque y el estorbo, y lo agarra medio desprevenido. Pero tenemos confianza que el Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él me guardará, Él me librará. Sí, hay acechanzas, hay saetas que vuelan de día, hay mortandad que en medio del día destruye, hay acechanzas a diestra y a siniestra. Pero dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque has confiado en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que te guarda al frente, te guarda por detrás, te guarda a un lado y te guarda al otro lado. Si estamos de pie, no es porque nosotros seamos sabios o fuertes. Si estamos de pie y si hemos de permanecer de pie, ha de ser sola y únicamente por la gracia del Dios vivo, que guarda nuestras almas, que pelea por nosotros, que nos da la victoria, que nos despierta, que nos ayuda a vencer y a prevalecer. La gloria sea a Él, aleluya. Día con día nos miramos tentados. Nos miramos tentados a inclinarnos a las cosas del mundo y a desistir de las cosas de Dios. Nos miramos tentados a hacer tesoros en la tierra y a olvidarnos de los tesoros de los cielos. Nos miramos tentados a tantas cosas. Nos miramos tentados e inquietados. Pero la palabra del Señor es firme y es fiel. Cuando nosotros comenzamos a ceder terreno en esa área, comenzamos a mirar declinaciones en nuestra vida. Comenzamos a mirar problemas, situaciones difíciles que vienen y que arrecian.
porque muchas veces comenzamos a ceder en ese terreno. Lo primero es que busquemos someter nuestra vida a Dios, someter nuestras tentaciones a Dios, someter nuestras luchas a Dios, someter nuestras debilidades a Dios. Que no sea el problema, que no sea la dificultad, que no sea la prueba la que venga a someternos a nosotros. Que seamos nosotros los que sometemos aquel problema al Señor. Someteos pues a Dios, es lo primero. Debemos de buscar siempre caminar sometiendo nuestras vidas a Dios. Pero aunque uno busque caminar sometido a Dios, no faltan las acechanzas que le llegan por un lado y por otro, sin que uno las busque. Ahí llegan, ahí lo rodean por un lado y por otro. Pero dice el Señor, aprende a someter también esas cosas que se mueven en tu alrededor a Dios. No dejes que te cautiven, no dejes que te controlen, no dejes que te gobiernen. Va a querer llegar el enojo a tu vida, va a querer llegar esa tentación de querer controlarte, y vas a sentir un deseo de enojarte. Y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, si no puedes controlar cómo te sientes, controla lo que haces con lo que sientes. Que no te gobierne lo que sientes, sino que por encima de lo que sientes haya un Dios poderoso en tu vida que gobierne aquello que estás sintiendo. Que seas sometido a aquello que se mueve en tu vida a la presencia del Señor. Que seas sometido a aquello que te quiere controlar, gobernar, cautivar, a la presencia del Señor. Por eso dice: someteos a Dios. Lo primero es que todo lo tenemos que traer a Dios. No lo puedes someter a tus propias fuerzas. No puedes ni tú mismo someterte, ni someter algo más por tu propia fuerza. Tiene que ser por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el Espíritu de Dios que viene sobre tu vida. Y es por el Espíritu que vencemos, que triunfamos, que tenemos libertad. Es la única manera. Por eso dice la palabra: no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Así es como se vence, se triunfa, se prevalece y se tiene victoria. Entonces es: someteos a Dios. Sométete tú a Dios con todo lo que traes. Hermano, me siento cargado de problemas, me siento con depresiones, me siento con ganas de enojarme. Pues con todo eso que sientes, con todo eso que cargas por adentro, acércate a Dios y somételo a Dios. Sométete con todas las cargas que traes a Dios. Y cuando te sometes a Dios, las cargas se quedarán en Dios, y tú te levantarás sin cargas, alabando y glorificando el nombre del Señor, con libertad para servirle, para adorarle, para exaltarle y glorificarle. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a adentrarnos un poquito. Oiga lo que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Podríamos decir: resistid la tentación, resistid el problema, resistid aquella angustia. Pero primero sométete a Dios. Primero ven delante del Señor. Muchas veces estamos peleando contra problemas, estamos peleando contra enfermedades, estamos peleando contra enojos, contra raíces de amargura, contra tanta situación que viene a nuestra vida. Pero muchas veces estamos resistiendo nosotros con nuestra fuerza, sin someternos a Dios, sin ir a la fuerza de nuestra vida, sin ir a la fuente de nuestra existencia. Y estamos nosotros queriendo resistir los problemas, queriendo pelear, luchar, queriendo prevalecer contra el problema. ¿Y sabe qué nos pasa? Nos cansamos en un ratito. Aguantamos un día, una semana, un mes o un año, pero tarde o temprano comienza a cansarse, porque está resistiendo la prueba, está resistiendo la tentación, pero lo está haciendo con su propia fuerza, con su propia capacidad, con su propia sabiduría, y se le ha olvidado que el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. Tienes que ir a la fuente de la bendición, tienes que ir a la fuente de donde vienen las fuerzas. La palabra dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor
tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan sometidos, confiando, agarrados, dependiendo de la fortaleza del Señor, no de su propia fuerza. El muchacho se fatiga y se cansa, por fuerte que sea, por joven que sea, por sabio que sea, por hábil que sea, se cansa, no puede prevalecer. Pero si yo me estoy agarrando del Señor, esperando en Él, confiando en Él, no me canso. Habrá nuevas fuerzas, multiplicará el Señor mis fuerzas. Podré caminar y podré correr sin cansarme, hermano. Pero mire tanto tiempo que está con esa lucha usted en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, con el esposo inconverso, y que no se convierte y no se convierte. Dice el Señor: hijo, hija, agarra fuerzas de donde está la fuente de la fortaleza. No quieras resistir por tus fuerzas. Aprende a apoyarte en aquel que es fuerte, en aquel que te capacita, en aquel que te ayuda a salir adelante. Aprende a depender de Él para que tengas victoria. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Entonces dice el Señor, dice Santiago: someteos pues a Dios. Viene lo más hermoso: resistid. Resistid. Se oye tan fácil resistir, pero no es fácil. Es la parte más difícil. Resistid. Está resistiendo. ¿Qué está resistiendo? La adversidad. Está resistiendo ¿qué? El problema. Está resistiendo. Y en veces ya no hay deseos de resistir cuando no sometemos nuestra fortaleza en el Señor, cuando no dependemos de la fuerza del Señor. Dice: resistid al diablo. Resiste la prueba, resiste la lucha, resiste la tentación, resiste todo aquello que llega contra tu vida. Y cuando yo meditaba en esto, el Señor hablaba a mi vida. Hace unos días atrás que el Señor me concedió ir por allá para Centroamérica, me dio una experiencia muy hermosa y me enseñó algo el Señor, con algo tan insignificante, pero me enseñó algo tan grande para mí. Y mirando esta escritura, el Señor me comenzaba a hablar y me comenzaba a enseñar algo muy hermoso a través de una experiencia que pasé. Y fue una experiencia sencilla. En una ocasión, en uno de las salidas que tuve para Centroamérica, para el lado de Honduras, llegué a cierto lugar donde estaba pero plagado de zancudos. Esos animalitos que como molestan. Y eran nubes esas cosas. Para comer tenía que estar con una mano espantándoselos y con otra mano comiendo, y también cuidándose, porque esos no respetan, atraviesan la ropa aunque traiga ropa gruesa. Amén, ahí estaban. Y por más que se cuida uno, cuando menos se acuerda, especialmente cuando es visitante, como que lo conocen, llega de visita y ahí como que lo atacan más. A los de casa ni siquiera caso les hacen, pero al que viene de fuera parece que lo están esperando, ¿verdad? Y allí llegué, estábamos ahí con algunos hermanos. Cuando menos acordé, mi hermano, ya estaba todo picado de zancudos. Las primeras veces o los primeros piquetes que me dieron, lo primero que comencé a sentir es una sensación, es decir, una comezón. Y comencé a rascarme. En un ratito tenía unas bolas así grandes ya en mis manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba ahí rascándome. Ahí estaba que me daba comezón aquello. Y qué rico se siente ahí cuando está tallándose. Amén. Pero lo único que está haciendo es haciendo que crezca aquel piquete del zancudo que le ha dado. Bueno, cuando yo estaba ahí, el Señor me habló de una manera muy hermosa y me dice: hijo, ¿qué sientes? Pues siento una ansiedad terrible. Me dice el Señor: hijo, no te toques. Me picó uno y miré cuando me picó y nomás queda como un puro puntito ahí que apenas se mira. Y me dice el Señor: no te toques, no te rasques, no hagas nada. Señor, pero no aguanto, siento una ansiedad y siento un deseo tan tremendo de tallarme y de arrancarme casi hasta la piel, aunque me sangre, no me importa, siento una ansiedad tremenda, ¿verdad? Y el Señor me dice: no lo hagas, resiste, hijo, resiste eso. Señor, pero se siente medio raro esto. Resiste, hijo, solamente resiste 5 minutos. Le dije: está bien, Señor. Comencé a resistir sin tocarme ese piquete. Óigame, ¿qué fue lo que pasó?
Pasaron 5 minutos y aquella sensación desapareció. Aquella sensación se fue. Fue fuerte en un momento, sí, pero cuando resistí 5 minutos, no media hora, no una hora, 5 minutos, y aquella sensación desapareció. El Señor comenzó a hablar a mi vida y me dice: hijo, así es la tentación. Así es la tentación. Cuando la tentación llega a tu vida, hijo, lo que quieres, lo que sientes es el deseo de tallarte, es el deseo de refregarte en la tentación. Si es la tentación a enojarte, lo que sientes es un deseo que pagarías no sé cuánto por gritar y decirle cuántas cosas a la otra persona. Es una comezón en tu alma de gritar, de hablar, de decir, de hacer cuantas cosas. Y el Señor dice: cállese, hijo, cierre su boca, resista esa tentación y espere en mí, que yo le voy a dar la bendición, que yo lo voy a respaldar, que yo le responderé, que yo me glorificaré. Déjemelo a mi hijo. No le dé lugar a esa comezón. Está sintiendo la inquietud, está sintiendo la comezón, así como cuando te picó el zancudo, dice el Señor. Dice: y cuando no te tallaste, 5 minutos y pasó aquello. ¿Y sabe qué? Ni siquiera apareció una marca en mi mano. De ahí dije: ya sé la clave, Señor. Ya sé la clave. Entre más uno se talla, ¿qué sucede? Comienza a crecer el efecto. Se hace una bolita y una bolota, y al último ya es algo terrible ahí, todo hinchado el brazo. Y todavía sigue sintiendo sensación. La cosa es que la comezón de un piquete de zancudo, me decía el Señor: obsérvalo. Entre más te rascas, entre más le tallas, más deseos tienes de rascarle, de tallarle. No es como que se acaba. Si le tallara un poco y ya se acabara y ahí quedara todo, pues qué bueno. Pero le comienza a dar, y entre más le da, más desesperación le da, y ahí está, hasta se desangra su mano o su brazo o su piel, se la rompe ahí rascándose. ¿Por qué razón? Por la sensación que tiene. ¿Y qué está haciendo? ¿Beneficiándole? ¿Está arreglando algo? ¿Está consiguiendo algo? No, está destruyendo su piel, está destruyendo su cuerpo. Dice el Señor: hijo, cuando sientes esas sensaciones, esa comezón hacia la tentación, no creas que vas a conseguir algo cuando cedes a ella. Entre más cedes a ella, más vas a sentir el deseo de continuar en ella. Pero si la resistes, y yo te voy a dar la victoria, y yo te voy a dar algo mejor, no vas a mirar efectos negativos, vas a mirar la gloria de Dios en tu vida, vas a mirar la bendición de Dios en tu vida, vas a mirar lo que yo puedo hacer en tu vida. ¿A cuánto les ha picado un zancudo? Al que no le ha picado, me lo voy a llevar un día de estos para Centroamérica, para que sepan lo hermoso que se siente. ¿Cuántos han resistido cuando les pica un zancudo, que no van allá a tallarse? A ver, levante su mano, esos valientes, mire. Yo creo que la mayoría no resisten, o no resistimos comúnmente. Estamos ahí tallándonos. Dice el Señor: hijo, así es la vida espiritual. La vida espiritual, debes de entender que entre más quieres saciar las pasiones de tu alma, de tu carne, entre más quieres darle lugar a esas pasiones que te provocan comezón. ¿Qué es lo que le provoca comezón al alma? Lo que le provoca comezón al alma es la concupiscencia. Hermano, ¿qué es eso? ¿Cómo nace eso? La Biblia dice que cuando alguno es tentado, no le eche la culpa a Dios. No diga que es tentado por Dios o de parte de Dios. Dice que cuando alguno es tentado, de su propia concupiscencia es atraído, le da comezón y se comienza a rascar, se comienza a darle libertad a aquel sentir que trae. Y la concupiscencia es atraído y seducido, y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo lleva a la destrucción, lo desangra, lo acaba, lo mata. Porque entre más se quiere satisfacer en esa concupiscencia, más se va hundiendo, más se va destruyendo. Es tentado de su concupiscencia. El diablo usa una cosa para tentarnos, y eso es la concupiscencia de acá adentro.
Oh, no, conmigo sola hermana fulana que pasa por ahí. No, es tu concupiscencia que traes allá adentro. La hermana ni en cuenta te toma, y tú allá con aquella concupiscencia sintiéndote tentado y provocado. Es que no es la hermana, no es el hermano, es tu concupiscencia que te está desbordando y te está dando comezón para irte a hacer lo que no quiere el Señor que hagas. Entonces, ¿qué dice Santiago? Lo primero que dice es: someteos pues a Dios, resistid al diablo. En otras palabras, ¿y cómo lo resisto? ¿Qué armas va a usar? ¿Por dónde me va a llegar el diablo? El diablo me va a llegar por mi concupiscencia. No tiene otro lugar por donde llegar. Por la concupiscencia. Por eso dice Santiago en el capítulo 1: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y de la concupiscencia brota el pecado, y del pecado brota la muerte. Entonces es un proceso. Y la concupiscencia es esa que nos provoca, le repito, la comezón del alma. Haga de cuenta que el diablo es como un zancudo que anda ahí volando por alrededor, y cuando llega y te pica en el alma, sientes que la concupiscencia se desborda. Sientes comezón en el alma y comienzas a sentir ese desborde, esa inquietud de una cosa, de otra. Si es con el enojo, si es con el chisme, porque cómo nos gusta, ¿verdad? ¿Cómo siente comezón ahí por hablar y hablar de fulano y de sutano y del otro más allá? ¿Cómo nos pica ese zancudo de lo que es el chisme, la crítica? Y en veces queremos quedarnos callados. Hermano, no le vaya a decir a nadie. No le digo a nadie. Nomás anda desesperado buscando a ver dónde está alguien para decirle. Parece que le dijo: vaya, dígale a todo el mundo. Algo le quema, algo le da comezón por ir a gritar, a hablar, a criticar, a chismear. ¿Qué está pasando? Está dejando que el enemigo se mueva en su vida, que el enemigo a través de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el producto de pasiones desordenadas. Las pasiones del hombre deben de estar en un orden, en el orden de Dios, en el orden que Dios las quiere, como Dios quiere que vive el hombre. Pero ¿qué pasa? Cuando las pasiones se desordenan, se convierten en concupiscencia, lo cual es equivalente a malos deseos. Concupiscencia son malos deseos, deseos carnales, terrenales, por una cosa o por otra. ¿Cómo nace la concupiscencia en el hombre? Nace cuando hay un desorden de pasiones. Tener pasiones no es malo. Dios a todos nos dio pasiones. Nos hizo con pasiones, con sentimientos, con deseos. Eso no es pecado, es normal, es bueno, es agradable a Dios. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en que las pasiones se desordenan, en que las pasiones se descontrolan. Cuando ya no van en el orden las pasiones y se desordenan, se convierten en concupiscencia. ¿Y quién es el que desordena las pasiones? Es el diablo el que viene a querer desordenar la vida del hombre. Allí va Eva tranquila, ordenadita, haciendo la voluntad de Dios, y llega la serpiente antigua. Eva, mira, ven para acá, Eva. Y le comienza a hablar a Eva y le dice: mira, esta fruta no te gusta. Sí, pero Dios dijo que no la puedo comer. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Y tú te crees de esos cuentos? ¿Con que Dios no es cierto? ¿Con que Dios os ha dicho que no te la pases mucho tiempo en la iglesia porque te vas a hacer religioso? ¿Con que Dios os ha dicho que pareces anticuada, que debes de andar a la moda como el mundo? ¿Con que Dios os ha dicho? Sí, Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho es lo que hemos de vivir, y es lo que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que caminemos como a Él le agrada, como a Él le agrada. Pero llega la serpiente desordenando lo que Dios creó en orden. Con que Dios os ha dicho, no es cierto. Dios tiene envidia de ustedes. Lo que no quiere es que lleguen a ser como Él, porque el día que coman de este fruto serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Imagínate, Eva, tú y Adán como dioses, dos dioses en el universo, en la tierra. Qué maravilla. Lo que Dios quiere es que no pruebes de ese fruto para que no descubras la felicidad
necesidad? ¿Con que Dios os ha dicho que solamente una mujer para un hombre? Lo que Dios quiere es que no disfrutes de todo lo que hay allá afuera. Con que Dios os ha dicho, y comienza el diablo a querer transgresar, a querer torcer, a querer desviar, y comienza a querer destruir al hombre de esa manera. Y Eva cometió el gran error de escuchar. Y la Biblia dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquel que te habla malas conversaciones, córtalo y busca a aquel que te edifica, que habla palabra de Dios, que habla bendición de Dios, que te infunde, te inculca los principios de Dios, la voluntad de Dios, la bendición de Dios, la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Estamos comprendiendo? Entonces dijo Santiago: someteos a Dios y resistid al diablo. Resístelo. Pero ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me va a atacar? Te va a atacar por la concupiscencia. Ahí es donde todo hombre es tentado. Si es para desanimarse, si es para pelear, si es para contender, si es para ir tras la mujer ajena, para lo que sea. El hombre y la mujer somos tentados de nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Pasiones desordenadas, fuera del orden de Dios. Si están en el orden de Dios, no son concupiscencia, son pasiones ordenadas. Pero cuando se desordenan, se convierten en concupiscencia. Es que el enemigo llega, le repito, como el zancudo. Llega ahí los espíritus. ¿Sabe que así como llega a lugares físicos como ciertos lugares en Centroamérica que son nubes de zancudos literalmente, que por donde quiera los mira y es terrible en cuanto a esos animalitos? Pues espiritualmente hay lugares donde hay plagas de espíritus inmundos, donde hay potestades infernales moviéndose por los aires y buscando la oportunidad de picarle al hombre, de picarle a la mujer, de desordenar sus pasiones, de provocarle la concupiscencia, es decir, esa comezón. Es la manera como el Señor me lo ilustraba y me decía: hijo, ¿quieres entender qué es la concupiscencia? ¿Qué sentiste cuando te picó ese zancudo? Una sensación terrible de rascarme aunque me arrancara la carne. Lo que quería era saciarme, esa ansia. Dice el Señor: hijo, cuando la concupiscencia llega a tu vida, cuando el diablo llega a tentarte, a atacarte, vas a sentir lo mismo. Vas a sentir un deseo profundo, un desborde, ya no en tu cuerpo, ya no en tu brazo, de rascarte para saciar ese deseo de aquello que te picó, sino ahora en tu alma, de rascarte el alma. Es decir, de poder desarrollarte en aquello, de darle rienda suelta a aquello, de dejar que aquello se mueva. La cosa es que entre más lo dejas que se mueva, más te cautiva, más te captura, más te absorbe, más te sujeta, más te estorba. Pero si tan solo aprendes a resistirlo, sientes un deseo terrible de desanimarte y de decir: ya no quiero ir ni a la iglesia, tanto problema. Resiste ese deseo terrible que te mueve, se mueve en tu alma, en tu corazón. Resístelo confiando en el Señor. Ese deseo va a huir y vas a comenzar a decir: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos, porque es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y yo me alegré con el Señor. Yo me alegré con mi Dios. ¿Sí me comprende? Yo no sé cuántos han sentido esas manifestaciones, esas experiencias. En veces de la nada llega un terrible desánimo que quisiera uno apartarse, y la mujer dice: ni siquiera quisiera saber de mis hijos. Dice la mujer: quisiera abrir la puerta y salir e irme. Y el hombre también, y no uno, un montón. Sí, mi hermano, porque a todos nos llega eso, a todos nos desespera. Y es la comezón, es la concupiscencia, es ese mal deseo de apartarnos de la voluntad de Dios. Pero ¿qué dice Dios? Hijo, no te rasques. Hijo, no le des lugar. Hermano, me siento que la depresión, estoy sintiendo una depresión que llega sobre mi vida. Tírate en la cama y quédate ahí para que vea lo que te va a pasar. Dale rienda suelta a esa depresión y tírate ahí, que no quieres saber de nada, y te va a envolver
Y entre más te tiras, menos te podrás levantar. Y sentirás más difícil para levantarte de aquello. ¿Por qué? Porque le estás dando lugar a esa concupiscencia, a esa comezón. Se está hinchando tu alma de veneno, de lo negativo que el enemigo quiere inyectar en tu alma. Pero aunque sientes un deseo terrible de no levantarte, de no hacer nada, resiste ese deseo, muévelo en el nombre del Señor y levántate en el nombre del Señor. Camina en el nombre del Señor, sometido a Dios, haciendo lo que Dios quiere, resistiendo al diablo, resistiendo la concupiscencia, resistiendo la comezón, y Dios te dará la victoria. El diablo huirá de tu vida, ese desánimo huirá de tu vida, esa depresión huirá de tu vida, ese problema, esa cosa que te está cautivando huirá de tu vida. No durará mucho, no te controlará por mucho tiempo. Pero ¿por qué nos controla por tanto tiempo? Años viviendo en depresión, años viviendo en la misma situación que vivimos, años con los mismos desánimos. Me animo por mediodía y al otro mediodía estoy desanimado. Una semana en victoria y aleluya, hermano, y adelante, y sigamos adelante. Y la otra semana, no, hermano, ya no puedo. Sí, oiga lo que dice la palabra. Vamos a entrar un poquito más al tema. Oiga lo que dice el verso 8. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, pecadores. Usted dirá, yo no soy pecador. Todos somos pecadores cuando le damos lugar al pecado. ¿Por qué? Porque pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Si usted sabe que el bien es glorificar al Señor y se deja tumbar por una depresión, está fallándole al Señor. Pero dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, oiga bien esto, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que un día están arriba y otro día abajo, un día en victoria y otro día en derrota, claudicando, sin firmeza. Porque hoy que no está la tentación, y yo digo, oh, sí, voy a caminar, pero llega la tentación y me derrumba. Y estoy que me levanto y que caigo, y que me levanto y que caigo, que camino y no camino, doy un paso para enfrente y dos para atrás. Los de doble ánimo, no nos afirmamos. ¿Y por qué hay doble ánimo, hermano? ¿Y por qué le habla el Señor a los de dobleza, a los de doble ánimo? Porque precisamente eso es lo que hace la comezón. Te picó el zancudo, te llegó la concupiscencia a tu vida, a tu alma, y le diste lugar y te rascaste, y después sientes el brazo todo hinchado y te arrepientes y dices, ¿para qué me hice eso? No me debería haber tocado mi mano, porque ya está todo inflamado, todo dañado. Y está en un momento arrepintiéndose, pero en otro lado, en otro momento volviendo a ceder cuando siente la sensación. Cuando no hay sensación, no me vuelvo a tocar mi brazo, no me vuelvo a rascar. Pero cuando siente la sensación, no aguanto, me vuelvo a tocar ahí. Doble ánimo. Estoy en la iglesia, aleluya, Señor, ahora sí, Señor, ahora sí. Salgo de la iglesia, no, Señor, los problemas están muy duros en el hogar, en la calle, en el trabajo, donde sea. Dice el Señor, no claudiques, limpia tu corazón, que la concupiscencia no opere en tu vida. Dale lugar al Espíritu Santo de Dios y permite que sea Dios el que obre, el que reine, el que se glorifique. Vosotros los de doble ánimo, dice, no estemos con doble ánimo. Centrémonos, afirmémonos, hermano. Pero ¿cómo es que ahorita me siento firme? Pero mañana cuando llega aquella tentación, pero mañana cuando llega aquel problema, siento que no soporto. Pero mañana cuando me están gritando en el trabajo, siento que quiero desquitarme y desclavarme por un ratito y ponerme a cuentas con aquella persona, ¿verdad? Pero dice Dios, no, hijo, te va a ir peor, te va a afectar más. No seas de doble ánimo. Pero ¿qué hago? Cuando sientas esa comezón que llega a tu vida, sométete a Dios y resiste
No va a durar mucho, resiste y va a huir de tu vida, porque no podrás soportar por mucho tiempo, porque el Señor te dice que el que te da la prueba te da la salida, y Él no te da cargas más pesadas de lo que puedes sobrellevar, y juntamente con la prueba te da la salida. Aleluya, te da la salida. Dele ese aplauso al Señor en esta preciosa noche. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice el Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Qué está diciendo? Te va a llegar la tentación, te va a llegar el zancudo de esa influencia negativa a querer provocarte concupiscencia, a querer desordenar tus pasiones, a querer provocarte ira, a querer provocarte envidia, a querer provocarte celos, a querer provocarte un montón de cosas malas allá en tu alma. Va a llegar esa influencia. Y dice el Señor, hay veces que no puedes evitar el sentir aquella influencia. Por eso dice: resístela. Sé que la estás sintiendo, sé que te está llegando, sé que te sientes provocado a hacer lo que no debes de hacer. Sé que te sientes con el impulso de adentro a hacer lo que Dios dice que no hagas. Pero dice el Señor, cuando sientes eso, primeramente sométete a Dios y resiste aquello, y va a tener que huir. Y luego el verso 8 dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. En otras palabras, estamos aquí parados en medio. Acá está la tentación, acá está la comezón jalándonos para acá como un imán, y acá está Dios diciéndonos: hijo, aquí estoy yo, ven a mí, corre a mí. Ahí está la sensación de saciarnos con aquello, la sensación de pelear, de gritar, de tener celos, de resentimiento, de todo lo malo. Y acá está Dios de este lado. Dice el Señor: mientras tú te vas acercando a la concupiscencia, a aquella comezón saciándote, yo no puedo hacer nada, hijo. Me imposibilitas, no me permites obrar, porque voluntariamente te estás entregando a esa sensación que se mueve en tu alma. Voluntariamente te estás rindiendo, y aunque yo quisiera arrancarte de ahí, no puedo, porque tú estás corriendo a la tentación y no a Dios. Dice el Señor: si estás parado en medio y sientes esa sensación, dice Dios: no corras para allá, hijo, ni mires para allá. Acercaos a mí y yo correría hacia ti. Da un paso hacia mí y yo iré a tu rescate. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero da la vuelta hacia mí, da la vuelta hacia mí. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pero nosotros muchas veces estamos en medio. Aquí está el Señor, aquí está la tentación, y vamos para acá: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y ya estamos acá parados enfrente de la tentación y gritándole: Dios mío, ayúdame. Pues ¿cómo que ayúdame, hijo? Acercaos a mí y yo me acercaré a ti. No corras para allá, corre para acá. Yo te espero con mis brazos abiertos, y yo te libertaré, y yo te socorreré, y yo te sustentaré, y yo te fortaleceré, y yo me glorificaré. Pero acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si comprendemos, muchas veces Dios no nos libra de la tentación. Hermano, ¿por qué, Señor, me dejaste caer? Qué ingratos somos al decirle eso al Señor. Señor, ¿por qué? Si aún te pedí, te oré que me ayudaras. Sí, te escuché, pero miré para dónde ibas, miré hacia dónde te dirigías. No es nada más orar, no es nada más ayunar. Hermano, estoy ayunando. Sí, ¿en qué dirección vas? ¿Vas hacia Dios o vas hacia el otro lugar?
Podrás orar y ayunar y pedir oración toda tu vida y no vas a recibir ayuda. Porque Dios dice: ¿quieres ayuda? Acercaos a mí y yo corro hacia ti. Vuelve tu corazón a mí, dale la espalda a aquello y dame la cara a mí, y yo levantaré mi mano de poder y te sacaré adelante y te mostraré mi gloria y te mostraré mi poder y te recompensaré y te bendeciré y haré obras grandes y maravillosas en tu vida. Aleluya. Pero ¿por qué no pude salir? Porque no di la cara a Dios, sino la espalda a Dios. Y caminé con la cara hacia la tentación, hacia mi deseo. Yo lo que quería era gritar. Yo lo que quería era desquitarme. Yo lo que sentía era un deseo vivo de decirle lo que tenía que decirle a aquella persona. Le di lugar a aquello. Y aquellas palabras ofensivas dañaron a los hijos, destruyeron el matrimonio, dañaron a la mujer, dañaron al hombre. Y fueron la semilla que Satanás sembró para destruir un hogar completo. ¿Por qué razón? Porque cedí a la tentación en lugar de resistir la tentación. Porque caminé buscando saciar mi concupiscencia en lugar de traerla sometida al Señor, a lo que Él quería. Ahí es donde comenzamos a mirar las pérdidas en nuestra vida. Dios dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que está cansado y trabajado y cargado y cansado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Lleve mi yugo sobre su hombro, porque es fácil y ligera es mi carga. Es ligera mi carga. Es ligera. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces dice el Señor: hijo, ¿quieres bendición? No claudiques. ¿Quieres bendición? Afírmate. ¿Quieres que agarre mi mano y te arrebate así con poder? ¿Y quieres mirar mi gloria? Acércate a mí. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Siempre que el hombre comienza a clamar al Señor, siempre que el hombre comienza a mirar, a dar su rostro al Señor, comienza la bendición de Dios a fluir y Dios a rescatarlo y a exaltarlo. Miramos a José en la casa de Potifar como esclavo, vendido y acosado día tras día por la esposa de Potifar. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y comenzaba a acosarlo. Soportó por un tiempo. ¿Cuánto? Yo no sé. Pero llegó un límite donde esta mujer quería aprovecharse completamente de él. Y dice que él prefirió correr y huir. Salió corriendo, pero no se dio. Y Dios le dio victoria. Lo acusaron, sí. Esta mujer lo acusó de que quiso abusar de ella, sí. Cayó a la cárcel, sí. Pero el Señor no se quedó con nada. Permiten veces que llegue bajo, pero entre más bajo llegas, vas a ser levantado más en alto. No te preocupes si tienes que pasar humillaciones por causa de servirle al Señor. Porque grande puede ser la humillación, pero más grande será la exaltación de tu Dios. Porque el que se humilla, Dios lo levantará. Pero el que se enaltece no tendrá bendición. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Miramos el caso de José. Tenía la bendición de Dios y dio su cara a Dios y comenzó a ir en pos del Señor. Miramos el caso de David. A David le picó un zancudo, un espíritu, y comenzó a sentir una sensación terrible al mirar por la ventana su concupiscencia. No se detuvo hasta que mandó pedir la mujer, mandó traerla, la hizo suyo y hizo todo lo que quiso.
hasta no saciar aquella comezón en su alma. Lo que pasa es de que una vez que te rascas y aparentemente te sacias, nada ganaste. Solo miras tu piel destruida, tu mano hinchada y dañada. Cada vez que cedes a la tentación, solo se daña tu alma, solo se perjudica tu alma y no miras ninguna bendición. David fue infectado por esa ponzoña, ese veneno de ese zancudo, y sintió comezón. Ninguna tentación es de muerte si no dejas que sea. Es tan sencillo como el zancudo, que si no te tocas, no tiene efecto. No te vas a morir de un piquete de zancudo, pero si le das y le das y le das, te puedes destruir tu piel. La tentación que llegue a tu vida, la tentación no te va a dañar si es que la resistes y no le das lugar. Pero si no la resistes y te sacias dándole lugar a aquella comezón de tu alma, entonces te va a destruir, te va a llevar a pecar y te va a llevar a la muerte. ¿Por qué razón? Porque miramos que hay un proceso, que hay un caminar en esa dirección. Y Dios dice: quiero que aprendas el secreto, hijo. Sométete a mí. Resiste aquella cosa que está usando el diablo, aquella comezón, aquella concupiscencia. Resístela. Resiste esa comezón y huirá de tu vida. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Y afirmad vuestros corazones, limpiadlos vosotros de doble ánimo, y Dios se glorificará en sus vidas. Dele un aplauso al Señor en esta preciosa noche. Dele un aplauso al Señor. El tiempo es corto, le termino con esto. Hermanos, cuántas cosas nos sentimos allá adentro, cuántas inquietudes y sensaciones que sabemos que no son correctas, y todos damos lugar a ellas, unos de una manera y otros de otra. Pero Dios nos da un consejo y dice: no destruyas tu vida por un momento de satisfacer esa comezón, porque no es otra cosa más de que comezón. Hermano, siento un enojo terrible, solo es comezón. Siempre que te llegue la tentación, piensa en ella como comezón de un zancudo que te picó. Solo será dañina si le das lugar, pero si no le das lugar, no tendrá poder en tu vida y tendrá que huir de tu cuerpo, de tu sistema, de tu mente, de tu corazón, de todo tu ser. Tendrá que despojarse de tu vida y te sentirás libre. Te sentirás libre para gloria del Señor. Pongámonos de pie en esta noche.